segunda parte va a ser todavía mejor. Y tenemos para inaugurar esta segunda parte a una gran ponente que es Ingeniería Informática por la Universidad Complutense de Madrid, y a partir de ahí es todo Carlos III, porque hizo el máster y luego el doctorado con el Departamento de Informática, a la vez con el CSIC, enfocado, lo voy a mirar por no equivocarme, o sea, con dos áreas a la vez, que son inteligencia artificial y ciberseguridad, claro, por eso estamos aquí. Y tras el doctorado he estado trabajando en Telefónica, con Eleven Paths, y luego cuando fue absorbida, incorporada, lo que sea, dentro de Telefónica, en la unidad, y también en el área de IoT, y ahora está en Madrid Digital. O sea que un caluroso aplauso. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, pues para mí es un placer de verdad estar aquí esta tarde por muchas cosas, ¿no? Y es que cuando Anabel me propuso el dar la charla, o el venir a este evento, no me lo pensé ni medio segundo, ¿no? Pues por todo también el valor emocional que tiene para mí todo esto, ¿no? Por supuesto que siempre trato de apoyar todo este tipo de eventos, mucho más cuando esta era una primera edición, por ser exalumna de la Carlos III, donde hice el doctorado y bueno, pues hay un montón de caras conocidas por aquí. Y bueno, y muchas otras caras que me estoy encontrando y que siempre es un placer pues coincidir y seguir compartiendo todo este tipo de eventos. Así que bueno, espero que me aguante la voz, que ya veis que estos días está un poquito acatarrada, pero si os parece pues vamos a por ello. De lo que vamos a hablar hoy es cómo puedo proteger mis datos y las comunicaciones dentro del mundo IoT, porque esto tiene una serie de características y de restricciones en las cuales no siempre podemos aplicar los conceptos más tradicionales, por decirlo de alguna manera, que aplicamos en otros ámbitos de la informática, ¿no? No es lo mismo proteger un PC o un servidor que proteger un dispositivo IoT. Entonces vamos a ver de qué forma podemos llevar a cabo todo esto. Bueno, esto ya me ha presentado Anabel, si queréis que os cuente cosas de mi vida, pero vamos, yo creo que más o menos es lo que ha dicho ella, ¿vale? Hice el doctorado en el CSIC y en la Carlos III, he estado trabajando bastante tiempo hasta ahora, hasta hace muy poquito tiempo en Telefónica, vinculada al área de Eleven Paths, que como sabéis es la parte de ciberseguridad de Telefónica, hasta que recientemente se fusionó con Telefónica Tech y ahora es el área de ciberseguridad y cloud. Bueno, pues en ese tiempo fue elegida también una de las 9 CSEs de Eleven Paths, que no sé si lo conocéis, es un programa muy interesante. CSE significa Chief Security Envoy, y éramos como los encargados de hacer un poco difusión de temas de ciberseguridad en España. Y eso, pues bueno, fue una iniciativa muy bonita que hicimos con un grupo de 9 cracks, que les tengo mucho cariño, y pasamos por momentos muy entrañables. Además de esto, también he estado colaborando como embajadora de Mujeres Hacker y recientemente pues, me he incorporado a trabajar en Madrid Digital. Para los que no lo conozcáis, Madrid Digital es la agencia que se encarga de la digitalización de la Comunidad de Madrid. Allí se lleva toda la informática de los sistemas, redes de comunicaciones, aplicaciones, etcétera, que se manejan en la Comunidad de Madrid. Por tanto, pues es algo que nos afecta a todos, ¿no? Aparte de a todos los empleados públicos, por supuesto, pero bueno, pues son proyectos súper interesantes que no vienen ahora al caso, pero ya hablaremos en algún momento, que tienen que ver con todo lo que es educación, sanidad, cultura y deportes, presidencia, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues no nos aburrimos y la verdad es que es muy gratificante ver cómo tu trabajo llega de una forma tan directa a toda la sociedad, ¿no? Aquí creo que hay algunos compañeros que creo que comparten también esta opinión. Todo esto, por si creéis que me aburría, pues lo compagino con labores docentes, también bueno, pues trato de impartir en varios centros de educación y cuando puedo pues veis que me escapo para algún eventillo, ¿vale? Estoy también en My Public Inbox por si me queréis contactar. Bueno, vamos a lo interesante. El IoT, ¿no? Esto es una revolución que ha venido para quedarse y para crecer cada vez más, ¿no? Porque si algo caracteriza al IoT es la escalabilidad. Como sabéis, tenemos miles y millones de dispositivos conectados y esto es algo que afecta a todos los ámbitos.
a una escalabilidad a la que nunca antes nos habíamos enfrentado. Es decir, nunca habíamos tenido que tratar semejante cantidad de información. Todo esto que se habla del Big Data, etcétera, etcétera, ¿no? Esta cantidad de dispositivos conectados, todo está en la red, todo está conectado, sensores que envían datos todo el tiempo. Entonces tenemos que ver no solamente cómo se recoge toda esa información, sino cómo se trata y cómo hacemos todo esto de forma segura. Porque, como vamos a ver luego, hay muchos dispositivos que están tratando información muy sensible. Incluso podemos estar hablando de dispositivos médicos, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que ver cómo le ponemos seguridad a todo esto. Y bueno, pues para que nos hagamos un poco una idea de qué unidades estamos hablando, IoT Analytics estima que en 2025 habrá más de 27.000 millones de dispositivos conectados, ¿vale? Supongo que os hacéis una idea del número de ceros que tiene esa cifra, es una barbaridad. Y bueno, pues es que esto afecta a todas las áreas de la sociedad, ¿no? Porque decidme, pues quién no tiene un smartwatch, podemos estar hablando de electrodomésticos, que por cierto, todos hemos pensado en nuestra nevera, inicialmente no se diseñó para ser segura, ¿vale? Pero ya cuando la nevera me dice que me falta la leche y que me lo apunte para hacer la compra y se están enviando datos, pues aquí ya hay comunicación, tenemos que empezar a ver qué pasa con todo esto. Pero, ¿qué pasa cuando estamos hablando de dispositivos médicos? Como puede ser un dispositivo de un marcapasos. Estamos hablando ya de cosas serias. Pero incluso los juguetes con los que juegan nuestros niños, coches conectados que intercambian telemetría, estos coches que se comunican con otros, todo esto lo podemos llevar también a la Smart City, dentro de un sistema en el que hay bueno, pues un engranado de una multitud de sistemas, pues de recogida de aguas, de energía, de tratamiento de residuos, el parking, la universidad, los centros de educación, la polución del aire, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto se multiplica y se multiplica cada vez más. Y bueno, pues podemos estar hablando también de centrales eléctricas, sistemas críticos, etcétera, etcétera. Por lo cual, esto es algo que nos influye a todos como sociedad, no solamente a los expertos en tecnología, no solamente a los expertos en ciberseguridad, es algo en lo que todos estamos involucrados. Y bueno, pues vamos a ver un poco cuáles son los retos del IoT, que no son pocos, ¿no? En primer lugar, como ya hemos dicho, el tema de la escalabilidad. Estamos hablando de un crecimiento exponencial en el número de dispositivos conectados y en cómo podemos poner seguridad a toda esta cantidad de datos tan tremenda. Pero no solamente esto, sino que tenemos una heterogeneidad tremenda. Daros cuenta de la variabilidad de dispositivos que os he dicho que se podían conectar. Y como comprenderéis, no tiene nada que ver cuando estoy tratando un dispositivo médico, que cuando estoy tratando una flota de camiones conectados, que cuando estoy tratando una red eléctrica, ¿vale? Son diferentes tipos de escenarios y no hay una solución que me valga para todos. Tenemos que hacer soluciones por sectores y ad hoc para cada caso. También tenemos el tema de la dispersión, ¿no? Y es que ya lo que es se va haciendo cada vez más difuso el perímetro, es decir, ahora ya no tenemos pues, en nuestro CPD todos nuestros máquinas y nuestros servidores controlados, es que ahora podemos tener pues estos sensores para tratamiento de aguas en sitios inhóspitos, en montañas, en sitios que son inaccesibles para el ser humano. Entonces, ¿cómo vamos a resetear, a cambiar el certificado de ese? Esto lo he vivido, o sea, esto es real, no me lo invento. Debe decir, ¿cómo podemos llegar a cambiar el certificado de un dispositivo que está en la montaña de no sé qué, o a una temperatura que es que ahí no hay quien acceda, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y luego, por supuesto, hay que tener en cuenta el tema de la limitación de los recursos, porque estamos hablando de dispositivos que en algunos casos pueden ser muy pequeños y bueno, pues aquí hay que hacer todo el tema de optimización de recursos, de la batería, tenemos que optimizar, no podemos hacer procesos que carguen mucho la CPU, porque entonces el tiempo de vida del dispositivo no es todo el que necesitamos. Incluso muchas veces pues, no tenemos capacidad computacional para insertar ahí un agente, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo pongo seguridad en un sitio en el que ni siquiera puedo instalar un agente. Más cosas, ciclos de vida largos, es decir, ya no estamos hablando de PCs o incluso de móviles, ¿no? Que tienen un periodo de recambio muy grande, hay gente que los cambia cada 2, 3 años o bueno, cada caso, pero bueno, es un periodo bastante rápido. Aquí no, aquí necesitamos que estos aparatos, estos dispositivos aguanten durante muchísimos años.
En muchos de los casos no se puede hacer actualizaciones sobre estos dispositivos, con lo cual una de las máximas de la seguridad, ¿no?, que siempre insistimos, hacer las actualizaciones, parchear, etcétera, pues ya la vemos bastante capada. Y, por supuesto, el tema de la concienciación, que es algo transversal y cross y algo de lo que siempre hablamos en ciberseguridad, pero bueno, pues aquí hace falta muchísimo, porque lo que digo es que esto no solamente estamos hablando de personas expertas en ciberseguridad, es que estamos hablando de cualquier persona. Luego lo veremos, ¿no? Ha habido varios ataques que se han dado precisamente porque no se han cambiado las contraseñas por defecto de los dispositivos. Entonces, si algo quiero que nos llevemos de esta sesión es que, por favor, hay que cambiar las contraseñas por defecto de los dispositivos, ¿vale? Porque así vamos a evitar un montón de ataques, aunque parezca una tontería, pero no lo es. Y bueno, pues luego tenemos también un ecosistema en el que tenemos una gran cantidad de fabricantes, tenemos una heterogeneidad enorme, ¿no? Entonces, el cómo ponemos la seguridad en todo esto, en el end-to-end, y cómo orquestamos todos estos actores, pues es todo un reto. Como os decía, vamos a ver algunos casos de ataques reales. Si os digo que, bueno, pues esto es un termómetro que mide el agua de una pecera, pues, bueno, aparentemente todo bien, ¿no? Si ahora os digo que eso lo ponemos en un casino, pues bueno, estamos ahí haciendo nuestras partidas y los peces pues por ahí pululando. Pues ¿qué pasa si os digo que esto fue el vector de entrada de un ataque que sucedió en un casino de Las Vegas, en el cual gracias a esto consiguieron exfiltrar todos los datos de sus clientes? ¿Vale? Entonces, daros cuenta que detrás de todo eso estaban las tarjetas de crédito de los jugadores, de las personas, de los clientes del casino, bueno, pues sus datos personales, sus teléfonos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, digamos, el eslabón más débil de la cadena es la seguridad que tenemos. Entonces, no podemos descuidar ninguno de los vectores de entrada. Entonces, a veces las cosas que parecen la mayor tontería en lo que nadie había pensado, a lo mejor el casino tiene una red de seguridad muy buena, pues seguramente, pero eso no lo tuvieron en cuenta. Bueno, más cosas. No podemos dejar de hablar de la botnet Mirai, por supuesto la conoceréis, tuvo lugar hace unos años, fue un ataque de denegación de servicio a DIN, y esto pues afectó a muchísimos servicios, ¿no?, entre los cuales está pues PayPal, Netflix, Spotify, GitHub, entre otros grandes, ¿no? Entonces, que estuvieron durante varias horas indisponibles. Entonces, bueno, pues os imagináis las repercusiones que tiene todo esto. Y vamos a hablar también de coches conectados, ¿no? Y es que en Black Hat, en una de las ediciones hace unos años, hubo un par de investigadores que publicaron sus resultados en el hackeo del Jeep Grand Cherokee. Y bueno, pues en este modelo, básicamente, como resumen, hay algunos vídeos que los podéis ver en internet, y se consiguieron hacer con el control del coche, de forma que lo manejaban a su antojo, ¿no? Cuando querían frenar, frenaban, cuando querían acelerar, aceleraban, y hacían lo que quisieran como si estuviesen ellos conduciendo el coche. Entonces, bueno, pues os invito también a que le echéis un vistazo. Y cuando vemos estas cosas en las que hay vidas en juego, pues dices, cuidado con lo que estamos manejando. Bueno, estos casos los he traído un poco para, creo que, bueno, aquí tenemos un público bastante concienciado, pero para que realmente tomemos conciencia de las repercusiones que puede tener todo esto y de lo importante que es la ciberseguridad en todos estos entornos. Entonces, bueno, os he traído algunos datos que me parecían interesantes, por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de dispositivos IoT más atacados? No sé si os habéis hecho esta pregunta alguna vez, ¿no? Pero bueno, pues si vemos algunos estudios, vemos que, fijaros, los routers residenciales van a la cabeza, ¿vale? Por eso sigo insistiendo en el tema del cambio de las contraseñas por defecto. Y luego tenemos también mucho tema de cámaras IP. No quiere decir que no haya otros dispositivos que también sufran ataques, pero estadísticamente estos son los que más están recibiendo. Y luego vamos a ver también cuáles son muchos de los mecanismos que se utilizan para atacar. Y bueno, pues lo que vemos es que sigue siendo uno de los procedimientos muy habituales el uso de Telnet, ¿no? Es decir, protocolos inseguros. Y esto, aunque deberían de ser lecciones ya aprendidas, pues en la práctica vemos que no es así. ¿Y qué más cosas? Bueno, pues explotación de vulnerabilidades específicas también se programan específicamente para algunos modelos, para algunas marcas, incluso pues en temas industriales se diseñan malware específico para una determinada máquina, un determinado software, etc. Bueno, y por si os había quedado alguna duda de si realmente hay riesgo, os voy a mostrar este vídeo
que creo que es bastante ilustrativo, ¿no? Nos vamos a SODAN, que seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Algunos dicen que es como el Internet de los hackers. Bueno, básicamente aquí lo que tenemos son un montón de dispositivos que están conectados a Internet y lo que podemos hacer es buscar. En este caso, bueno, vamos a buscar por webcam y vemos pues, que obtenemos un montón de dispositivos de diferentes países, de diferentes características. Y bueno, pues daros cuenta que podemos entrar. Muchos de ellos están abiertos. Esto está abierto en Internet, ¿vale? No hemos hecho nada ilegítimo, ni ilegal, ni nada. Simplemente nos hemos dedicado a abrirlo, nada más. Habéis visto que ha salido una tienda que salía ahí directamente, hay otras en las que te pedía usuario y contraseña, y nos encontramos casos en los que hay una cámara de una habitación y estamos viendo a las personas. Incluso nosotros podemos manejar este control, este panel de control, a nuestro antojo, ¿vale? Entonces, cuidado con lo que estamos manejando. Esto, bueno, cuando lo vimos, paramos rápido de grabar, ¿vale? Bueno, entonces nos encontramos en el ecosistema IoT que, por verlo de una forma esquemática, lo que tenemos es, por una parte, el ecosistema de endpoints, que bueno, pueden tener su interfaz para interactuar y que a través de una red de telecomunicaciones se van a conectar con los servicios de IoT, ¿no? Con el ecosistema de servicios. Y bueno, esto que puede parecer tan sencillo aparentemente, pues tiene mucho intríngulis, ¿no? Digamos que esto sería un poco la parte donde ponemos la seguridad más tradicional, ¿no? De servidores, etcétera, y cuanto más nos acercamos a la parte de los dispositivos, pues más hay que ingeniárselas con esta parte de seguridad IoT. ¿Por qué? Porque tenemos todas las restricciones que os he comentado en los recursos de los dispositivos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí también comentar que lo que es la seguridad end-to-end es todo un reto, ¿no? Porque porque cada uno, lo que suele pasar es que cada uno se ocupa de su parcelita, pero claro, tienes que tener una visión end-to-end para que todo funcione y no haya ningún agujero. Entonces, bueno, esto un poco como introducción a la parte de IoT. Ahora lo voy a unir con la parte de criptografía, porque evidentemente estos dispositivos, como sabéis, están comunicándose, como he mostrado aquí en esta slide, y están transfiriendo datos, muchos de los cuales pueden ser sensibles. Entonces, ¿cómo cifro la información aquí? ¿Cómo utilizo certificados? Pero ya no solamente eso, sino cómo los renuevo cuando se caducan. En fin, aquí hay mucho por detrás, ¿no? Entonces, para empezar por el principio. La criptografía, bueno, pues es una palabra griega que viene de los vocablos criptos, que significa oculto, y logos, que es ciencia. Cuando os vais a la RAE, pues la definición que viene es el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático, ¿vale? Entonces, bueno, para dar una definición un poquito más ajustada, he traído esta otra, que bueno, básicamente la criptografía lo que se trata es de proteger los datos y las comunicaciones, ¿vale? Tanto cuando estamos in rest, datos almacenados, o in motion, datos que se trasladan, que se mueven. Entonces, esta otra definición lo que dice es que es la ciencia que hace uso de métodos y herramientas matemáticas con el objetivo principal de cifrar, es decir, proteger esos datos de un mensaje o archivo por medio de un algoritmo utilizando dos o más claves. De esta manera, ¿qué es lo que consigo? Pues confidencialidad, autenticidad o las dos cosas. Y esto es un poco el objetivo de la criptografía, es decir, que solamente pueda acceder a la información que se está transmitiendo o el mensaje que se quiere transmitir por las personas que queremos que accedan a ella. Es decir, quien tiene la clave de cifrado o de descifrado y nadie más, ¿vale? Ese es el objetivo principal. Entonces, bueno, la criptografía es una ciencia que a mí me gusta mucho, que ya empecé a estudiar desde el doctorado, y bueno, pues es una ciencia que nos ha acompañado desde el pasado. No sé si sabíais que la necesidad de guardar secretos, en el sentido de intercambiar información de forma confidencial, es una necesidad que surgió desde que el ser humano comenzó a escribir, hace muchísimos años. El primer criptosistema data del siglo V a.C., o sea, fijaros lo que ha llovido. Y bueno, pues esto ha ido evolucionando, robusteciéndose, encontrando nuevos mecanismos, encontrando técnicas de ataque que a su vez hacen que se robustezcan las técnicas de cifrado, etcétera, etcétera. Como siempre estamos en la carrera esta del ratón y el gato, hasta que llegamos al presente y bueno, pues contamos con estándares de cifrado que bueno, ya han llegado a la sociedad civil, digamos, porque antes la criptografía era algo que utilizaban la élite de la sociedad, no era algo que estuviese al alcance de cualquiera, como a día de hoy. Y bueno, pues tenemos toda esta serie de algoritmos que están protegiendo, lo sepamos o no, nuestra información. Cuando hablamos por teléfono, cuando sacamos dinero en el cajero, cuando intercambiáis mensajes de WhatsApp o de Telegram, ahí está la criptografía, ¿vale? Aunque muchas veces ni lo sepamos.
Y bueno, pues es una ciencia que también tiene muchísimo futuro. No vamos a entrar ahí, pero bueno, tenemos que hablar de la criptografía cuántica, del ordenador cuántico, de la criptografía postcuántica, es decir, cómo soy resistente más allá de la aparición del ordenador cuántico, con lo cual, pues como veis, también estamos hablando de mucho a futuro, ¿no? Y bueno, pues es una ciencia que me gusta mucho por eso, ¿no? Porque creo que lo abarca todo el horizonte temporal. Y bueno, pues esto es lo que os he dicho, ¿no? Que la criptografía está en todas partes y que la utilizamos incluso aunque no nos demos cuenta, en lo que os he dicho, ¿no? Del Telegram, el DNI electrónico, por supuesto, la televisión de pago, si lo tenéis, pero tenemos también más aplicaciones, ¿no? Las funciones hash, la firma digital, que seguro que muchos lo utilizáis como ciudadanos, el ransomware, que es una mala aplicación, por así decirlo, de la criptografía. Y bueno, luego tenemos todo lo que es la cadena de bloques, etcétera, etcétera. Estas son algunas cosas generales sobre la criptografía. ¿Cómo es el procedimiento básico criptográfico? Bueno, pues tenemos un texto claro, un mensaje que queremos comunicar y que a través de un algoritmo de cifrado y utilizando una clave, pues vamos a obtener nuestro criptograma. De forma que si lo que queremos es, si tenemos la clave de descifrado, es decir, somos el extremo B al que A le está enviando la información, somos el legítimo receptor de ese mensaje y, por tanto, lo que voy a hacer es, utilizando la clave de descifrado y mi algoritmo de descifrado, vuelvo a obtener el texto claro. Entonces, hasta ahí, todo bien. Ahora, ¿qué pasa si un atacante quiere acceder a esta información sin la clave de descifrado? Pues tendría que hacer un criptoanálisis para, y si tiene éxito, pues podría llegar a obtener parte o totalmente el mensaje en texto claro. Bueno, y esto un poco de culturilla también para que se entienda lo que voy a contar después de la clasificación de los criptosistemas, ¿no? Tenemos por una parte, aparte de los algoritmos clásicos que os he contado del principio de la historia, se divide fundamentalmente en dos ramas, la de clave secreta o simétrica, que se caracteriza porque utilizan la misma clave para cifrar y descifrar, y eso implica que tiene que haber un intercambio de clave entre los interlocutores, y aquí a su vez vamos a tener criptografía de cifrado en flujo, es decir, voy cifrando bit a bit, o cifrado en bloque, lo que hago es un bloque con varios bits y cifro todo ese bloque. Por otro lado, bueno, gracias a Diffie-Hellman, que hicieron un antes y un después en la criptografía, de hecho recibieron un premio como si fuera el premio Nobel, digamos, en la informática, y esto fue una super revolución, ¿no? Y crearon otra rama de la criptografía, que es la criptografía de clave pública, en la cual pues ya tenemos, bueno, digamos que se resolvía ese tema del intercambio de clave por un canal inseguro o con un contacto previo de los interlocutores y podíamos establecer una clave común entre dos interlocutores por medio de un algoritmo, digamos sin que hubiera este contacto previo. Entonces aquí nació lo que es la criptografía de clave pública, en la cual tenemos una clave privada y una clave pública, ¿no? No vamos a entrar en detalles de todo esto porque nos podríamos tirar toda la tarde, pero bueno, un poco así de culturilla general para que os suene. Y luego tenemos lo que son las funciones hash, que son funciones unidireccionales que nos permiten, a partir de un texto que puede ser de una longitud ilimitada, la que sea, cualquier longitud, siempre va a tener un resumen de una longitud fija. Y esto tiene un montón de aplicaciones. Y luego tenemos las funciones MAC, que nos dan un código que nos permiten verificar la integridad y la autenticidad de un mensaje. Bueno, quedaros con ese esquemilla, luego vuelvo, ¿vale? Entonces vamos a hablar ahora de lo que es la criptografía ligera. Y os he traído esta imagen porque intentaba reflejar un poco cómo estamos hablando de criptografía ligera dentro de toda la pesadez, entre comillas, de lo que es el IoT, ¿no? de lo que es este gran mundo al que se enfrenta o el que tiene aplicación, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco por ejemplificarlo de esta manera. Entonces, cuando estamos hablando de los dispositivos IoT, y ahora enlazo con lo que os contaba al principio, tenemos muchísima diversidad de dispositivos. Estamos hablando de etiquetas RFID, pueden ser redes de sensores inalámbricos, controladores industriales, dispositivos embebidos, pero como os decía, también hablamos del ámbito médico, en el que podemos tener bombas de insulina, glucómetros, marcapasos, etc. Y, por supuesto, otros ámbitos también. Tenemos sensores de vehículos, carreteras inteligentes, ciudades inteligentes, agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos un abanico enorme de dispositivos y no todos ellos tienen una gran capacidad ni recursos ilimitados, como podéis ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos dispositivos, que como hemos visto antes están comunicando información, si están comunicando datos, que más decir si se trata de datos sensibles, como puede ser información médica,
o si están comunicando esos datos y esta información es sensible, necesitamos la criptografía. Esos datos tienen que ir cifrados por seguridad. Es algo evidente, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos en el mundo IoT cuando tenemos dispositivos que son tan restringidos? Es decir, fijaos las limitaciones tanto en CPU, memoria y energía que tienen estos dispositivos. Según la clase a la que pertenezcan, podemos tener muchos casos en los que la RAM puede ser menor de 10K, bueno, según la clase en la que estemos podemos llegar hasta 50, pero podemos estar hablando de microcontroladores de 4, 6 o 16 bits, podemos estar hablando de conjuntos de instrucciones muy reducidas o incluso de elementos como las etiquetas RFID que ni siquiera tienen batería, que lo que hacen es que se alimentan del lector, ¿no? Entonces, en ese dispositivo, ¿cómo cifro? ¿Cómo pongo un hash? ¿Cómo pongo un certificado digital? Es que no tengo capacidad, no tengo recursos. Se me queda esta cara, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues la respuesta es la criptografía ligera. Para eso ha venido la criptografía ligera, entre otras cosas. Cuando estamos hablando de ordenadores, servidores, tablets, móviles, etcétera, podemos utilizar la criptografía convencional. Una cosa no quita la otra, podemos seguir utilizándola perfectamente. Ahora, en dispositivos con limitaciones, estoy hablando de RFIDs, redes de sensores, dispositivos embebidos, etcétera, necesito aplicar la criptografía ligera. Esto es lo que me va a ayudar a cifrar y a poder utilizar mecanismos criptográficos en estos ámbitos. Bueno, la criptografía ligera son algoritmos ligeros enfocados al rendimiento. Fijaros que se tiende mucho a hablar de estos ámbitos en los que el rendimiento es muy importante, tenemos procesadores con poca potencia, recursos limitados y además nos ayuda a abaratar los costes de fabricación, tenemos poco coste energético y por tanto es ideal para aplicarlo y mejorar la seguridad en el ámbito del IoT. No es el único, indudablemente, pero bueno, tiene una aplicación muy directa, por esto que estoy contando, en el mundo del IoT. Perdón, vuelvo. Aquí un inciso. La criptografía ligera, por cosas que voy a contar ahora después, no significa que estemos hablando de una criptografía débil, sino que lo que necesitamos es simplificarlo y adaptarlo a un entorno en el que no lo podemos hacer de otra manera, en el que no podemos poner un AES 256 ni un RSA, ¿vale? Entonces, bueno, pues se trata de hacerlo de una forma eficaz y robusta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que llegar a un compromiso, no podemos tenerlo todo, ¿no? Y tenemos que llegar a un compromiso en 3 ejes, en 3 variables. Es decir, si yo lo que quiero es un dispositivo que sea barato y que sea seguro, pues no puedo pretender que vaya muy rápido. Si tengo un dispositivo que es barato y que es rápido, voy a tener que ceder algo en la seguridad. Y si tengo un dispositivo que es seguro y quiero que sea rápido, pues entonces no me va a salir tan barato, ¿vale? Entonces, tenemos que llegar a un compromiso entre estas dimensiones y, bueno, pues llegar al mejor compromiso posible. Entonces, el esquema anterior, espero que ahora entendáis por qué os lo había puesto, y es para explicaros qué es lo que se está proponiendo en los diferentes algoritmos respecto a la criptografía ligera. Es decir, una vez que tenemos ese esquema de la criptografía, de cómo se categorizan los algoritmos criptográficos, vamos a ver cómo se está haciendo en criptografía ligera. Empezamos por aquí, ¿vale? Respecto de las funciones hash, bueno, os he dicho que teníamos una salida que tiene una longitud fija. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que aquí lo que vamos a hacer es reducir el tamaño de esa salida, de ese resumen, ¿no? De modo que no necesito tanta capacidad de cómputo. Esto, evidentemente, me sirve para implantarlo en muchos de los dispositivos que hemos hablado, aunque no podemos dejar de decir que tengo más riesgo a colisiones, ¿vale? Hay que tenerlo todo en cuenta. Respecto de las funciones MAC, bueno, pues este código va a ser más reducido. Se recomienda que al menos sea de 64 bits. Cuando estamos hablando de clave secreta, bueno, pues del cifrado en flujo, que es un tipo de cifrado que ya ha estado típicamente bastante orientado al rendimiento, pues en este caso tenemos una buena seguridad y tenemos un rendimiento y un bajo coste, con lo cual pues se adapta bastante bien. Y cuando estamos hablando del cifrado en bloque, lo que hacemos es coger bloques de un tamaño un poco más reducido
o podemos utilizar claves más pequeñas, o dar menos vueltas, menos iteraciones en los algoritmos, o incluso utilizar modos de operación que sean más sencillos. Con todo esto conseguimos reducir la complejidad y llegar a poder implementar estos algoritmos en los dispositivos IoT. Con respecto a la clave pública, daros cuenta que aquí está poco desarrollada la criptografía ligera. Hay pocas propuestas e incluso en algunos casos se propone que sean claves precargadas en el propio dispositivo, ¿vale? de fábrica, con todo lo que esto involucra en el proceso de fabricación, en los fabricantes, en la industria, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí lo que os ponía eran algunos ejemplos de algoritmos de criptografía ligera que ya se han propuesto, ¿no? En función de las diferentes categorías, pues tenemos Photon, por ejemplo, en las funciones hash, aquí tenemos Trivium, Simon, Present, Spec, etcétera. Hay varios algoritmos que se han propuesto y que son conocidos. Un momento que me voy quedando sin voz. Bueno, pues entonces, cuando me puse a indagar un poco más sobre todo esto, digo, bueno, pues vamos a ver qué herramientas hay disponibles de criptografía ligera. Pues nada, me voy a GitHub y empiezo a poner aquí criptografía ligera, nada. En español, en inglés, en tal, nada. 0 resultados en GitHub, que mira que es difícil no encontrar cosas. Pues ahí no aparece nada. Y digo, bueno, pues con los alumnos, digo, bueno, pues esto puede ser algo muy interesante que podemos hacer para los TFMs. Y entonces, bueno, pues con un par de alumnos hemos desarrollado una serie de herramientas en este sentido. Una de ellas, de José Luis, bueno, pues es una aplicación web que está desarrollada en Java y que lo que nos permite es cifrar y descifrar con todas las variantes de los algoritmos de Spec y Simon, que son de los que os he enseñado antes, están en la categoría de cifrado en bloque. Y bueno, en este caso lo que nos devuelve es el texto cifrado en base 64. Y este proyecto lo tenéis colgado en GitHub también, por si lo queréis descargar y os interesa. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Se trata de suplir la ausencia de herramientas criptográficas de criptografía ligera online y con una interfaz y que podamos hacer lo que voy a explicaros ahora brevemente. Y bueno, pues esto, ¿no? Contiene la implementación de algoritmos que se pueden utilizar en dispositivos IoT. Bueno, para que veáis un poco la interfaz, bueno, le gustaban mucho los colorines, ¿vale? No me preguntéis por qué le puso este fondo, pero bueno, ¿no? Básicamente lo que tenemos es un input, tenemos aquí el texto de prueba, tenemos la clave de cifrado, aquí podemos elegir cuál es la variedad de Spec o de Simon que queremos utilizar y le damos a cifrar y descifrar, ¿vale? De modo que aquí obtenemos la palabra cifrada o descifrada. Y bueno, y aquí sería lo mismo, aquí sería el proceso de descifrado, es decir, sabiendo cuál es el criptograma y la clave de descifrado, pues vuelvo a, digamos, al texto claro y aquí tengo texto de prueba. Perfecto. Bueno, pues esto ya es una primera aproximación a una herramienta que se puede utilizar con algoritmos de criptografía ligera. Y tenemos también otro trabajo que bueno, es similar, ¿no? Tenemos aquí otra serie de algoritmos, en este caso hay A5, Kellogg, etcétera, y se puede seleccionar también el formato de salida, ¿no? Binario, hexadecimal, ASCII. Y bueno, pues tenéis aquí algunos ejemplos de la ejecución y le podéis echar un vistacillo también si os interesa. Y bueno, pues por ir terminando ya, para no alargarnos más, pues quedarnos con algunas ideas básicas, ¿vale? Aparte de la que voy a volver a repetir, lo siento, pero es que por más veces que lo digo, esto sigue pasando. Por favor, cambiad las contraseñas por defecto de los dispositivos. Soy muy pesada, pero es que no me hacen caso. Bueno, vamos a ver. La criptografía ligera aporta seguridad en dispositivos con recursos limitados. Es de gran aplicación en el mundo del IoT por todo lo que ya hemos explicado. Y bueno, hemos visto que se han propuesto varios algoritmos, pero hay espacio para nuevas propuestas, es decir, es un área en el que todavía se pueden hacer cosas y de hecho os animo a que lo hagáis si os interesa. Hemos visto varias herramientas que se pueden utilizar para cifrar y descifrar en criptografía ligera y, como os he dicho, pues es un área que está en construcción, que se han hecho cosas, pero que se puede hacer muchísimo más. Entonces, si os interesan estos temas, pues os animo a que aportéis vuestro granito de arena, os adentréis en todo esto o en lo que os interese. Y bueno, pues no me queda más que daros muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Nada, solamente darte las gracias, ha sido una charla muy, muy interesante.
Dos preguntitas muy rápidas. Una es un poco más global para organización y para ti, desde tu punto de vista profesional, que es, bueno, vamos a morir todos, dice. No, la pregunta es, teniendo en cuenta que los niños, ¿vale? Yo actualmente doy charlas de ciberinteligencia en los colegios para ayudar un poco a la ciberseguridad. Teniendo en cuenta que los niños cada vez más jóvenes empiezan a acceder a todo este tipo de elementos electrónicos y que se están continuamente en el ciberespacio, ¿a qué edad pensáis que deberíamos empezar a tener que meter este tipo de formaciones de ciberseguridad y de encriptado, cuando ellos empiezan a meter un montón de información que es bastante sensible entre ellos, que son en términos más privados, etcétera? ¿A qué edad pensáis que deberíamos empezar a meter esto ya en los colegios? Y la segunda es el tema de criptología. ¿Cómo está de avanzado en España en términos de seguridad, como hablamos, pero en términos médicos, etcétera? Porque sí, bueno, es verdad que te pueden coger un coche, etcétera, etcétera, pero yo tengo familiares que usan en este tema de dispositivos de insulina y me acabas de generar una ansiedad muy seria. Pero sería importante, además, voy a salir de aquí y voy a empezar a hacer llamadas como loca, o sea... Vale, lo primero, el objetivo de esta sesión, por supuesto que no es infundir miedo, ni inquietud, ni nada de eso, sino que seamos conscientes de lo que hay para que trabajemos en soluciones y pongamos soluciones y seamos conscientes de las cosas. Muchas veces con acciones tan tontas como cambiar una contraseña estamos poniendo mucha seguridad. O sea, hay cosas que no hace falta tampoco hacer cosas tremendas. Con pequeñas acciones podemos hacer mucho, ¿no? Entonces, si os ha llegado así, no es mi intención generar miedo, ni mucho menos, pero tenemos que ser conscientes de las cosas, porque como además bien dices, es que cada vez a edades más tempranas estamos manejando este tipo de dispositivos, como digo también, esto no cae siempre en manos de expertos, porque evidentemente no todos somos expertos, y es algo a lo que todos nos vamos a relacionar con ello antes o después en esta sociedad tecnológica en la que estamos y que cada vez está por todos sitios, ¿no? Entonces, me parece muy interesante tu reflexión. A ver, sobre las edades en las que empezar a... Pues bueno, no te sé decir una edad específica porque todo esto está surgiendo y creo que tenemos que generar mucho debate, ¿no? Que creo que así es como se va madurando y cómo se va generando conciencia. Creo que tenemos una labor de concienciación muy grande en ciberseguridad en general y en estos temas que son más novedosos, pues mucho más todavía. Y por eso soy tan pesada también cuando digo todo esto de las contraseñas y tal, porque es algo que todos podemos hacer y que ya estamos aportando bastante seguridad. No quiero decir que es lo único, pero es un primer paso importante. Yo estoy de acuerdo contigo y de hecho por eso hay muchas iniciativas, como puede ser desde INCIBE hasta asociaciones, etcétera, en las que nosotros en el programa de CSE también, por ejemplo, colaborábamos, íbamos a centros educativos a formar a los chavales, porque esto hay que saberlo, es que están en el móvil, es que están conectados a internet, entonces desde ese momento estás expuesto, es así, ¿no? Entonces... pues te diría que casi desde la misma edad o desde antes en la que empiecen a tener un móvil, y yo supongo que a lo largo que vayamos madurando como sociedad esto irá adelantándose, ¿no? Porque los niños, desde mi punto de vista, van siendo mucho más precoces en muchas cosas, todo esto estará mucho más al alcance de la mano de todos, ¿no? Igual que antes no todo el mundo tenía un móvil, cada vez va siendo más habitual, entonces esto se irá, desde mi punto de vista, irá calando, incorporándose en la sociedad de forma mucho más incremental y por tanto esas edades irán acortándose, ¿no? Hasta que al final, si es que los niños de hoy en día son nativos tecnológicos, pero sí es que saben manejar las cosas mejor que nosotros. Entonces para ellos, desde mi punto de vista, va a ser algo natural, va a ser algo que crezcan con ello, ¿no? De alguna manera. Y yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es que todo ese proceso se acompañe de una ciberseguridad, de cómo hacemos todo esto de una forma cibersegura, ¿no? Entonces, bueno, no sé si respondo, os dejo algunas reflexiones, yo creo que no hay respuestas claras, pero si genero algunas preguntas, creo que ya estamos haciendo bastante. Yo voy a hacer un inciso también y ponemos el foco de atención en los niños, que es cierto, pues son los más pequeños, los más vulnerables, pero tenemos otro factor de personas, que son los mayores, que la tecnología les viene demasiado grande. Y entonces ahí sí que nosotros, los que estamos aquí en esta sala, que nos interesa la ciberseguridad,
tenemos que hacer un esfuerzo muy grande hacia esas personas. Entonces, concienciarles, hablarles, enseñarles cómo pueden ser un poco más seguros. O sea, sí, es un problema totalmente, no hay que olvidar a ese sector. O sea, porque para mí es un problema bastante grave. Se sienten como a veces inútiles tecnológicos, no puedo interactuar con mi banco, ¿cómo lo hago? Nadie me ayuda, nadie me atiende, no sé. Y además, se sienten muy el problema solos en ese y el sentido. problema es que tienen recursos y tienen acceso a recursos que pueden ser perjudiciales a la hora de que un ciberdelincuente vayan a hacerle cualquier acto. Entonces yo, desde mi punto de vista, todo esto lo que nos trae es un grandísimo reto a todos los que nos dedicamos a ciberseguridad en concienciación. O sea, yo creo que eso es algo básico en el que tenemos que hacer un trabajo muy, muy intenso cada vez más en todos los ámbitos, ¿no? Como decíamos, desde sectores de niños hasta mayores, en toda la sociedad. Me habías preguntado otra cosa que ya no me acuerdo. Ah, pues ya está. Pues bueno, a ver, hay de todo, ¿no? Evidentemente, como en todos sitios, hay cosas que se están haciendo y hay muchas cosas que faltan por hacer. Entonces, se están impulsando ya algunas normativas, que es desde mi punto de vista, hay muchas cosas que se pueden hacer, porque hay mucho debate también, ¿no?, de si los fabricantes deberían de fabricar dispositivos ya seguros, pero entonces eso, claro, hace los dispositivos más caros y entonces no los compran, y cómo impacta todo eso en el proceso de fabricación, en fin, es que hay muchísimos debates que podríamos abrir esta tarde y que yo encantada de hacerlo, pero tampoco quiero aquí acaparar. Lo que iba a decir es que ya en Estados Unidos, en California, hace pues, un par de años o 3, se lanzó una legislación en la que no es o sea, no es obligatoria, pero sí que se recomienda a los fabricantes que introduzcan medidas de seguridad, ¿no? Ya sabéis que Estados Unidos siempre va un poco a la cabeza de todo este tipo de cosas y yo entiendo que poco a poco esto se irá instaurando también en Europa y el resto del mundo. Entonces, bueno, pues por ahí está habiendo algunas cosas, en Europa hay varios organismos, entre ellos ENISA, etcétera, etcétera, que se están estudiando también varias medidas y en el ámbito médico, pues al ser muy sensibles, se está trabajando también en ello, ¿no? Es un entorno muy complejo en el que hay muchísimos actores, muchísimos fabricantes y hay cosas en las que se está avanzando más, hay otras en las que queda trabajo por hacer, no nos vamos a engañar. Pero bueno, yo creo que está muy bien ya el que nos surja esta inquietud y el decir, bueno, ¿qué puedo hacer para estar más seguro? ¿Vosotros? Buenas. Yo quería hacerte una pregunta sobre, hablabas antes de los coches conectados y hace como 4 años o así estuve en un proyecto precisamente de Telefónica, de IoT, para enchufar los híbridos y todo esto, ¿no? Entonces te quiero preguntar, ¿qué opinas sobre la seguridad en esos dispositivos a la vez que se conectan a coches conectados? Vale, pues mira, hicimos un proyecto muy chulo en Telefónica, que creo que era Idioté, fuera de parecer algo de idiota, es ese, ¿no? Vale, pues ese proyecto, que fue muy interesante, que nada que ver con idiota, porque la verdad es que juntaba un montón de tecnologías súper punteras y súper chulas, lo podéis mirar por internet, es muy interesante el proyecto, y entonces ahí se mezclaba todo lo que es el tema de IoT, efectivamente, como dices tú, cómo conectar en los cargadores eléctricos, los coches eléctricos, luego se unía también con temas de ciberseguridad y también de blockchain, ¿no? Entonces podías un poco ver cómo estaba el coche, dónde se había conectado, cuánto le faltaba, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y fue un proyecto, pues yo creo bastante interesante, que salió además del área de innovación y luego ya se ha ido llevando a otros ámbitos, se ha comercializado. Y yo, si quieres mi opinión muy personal de ese proyecto... Bueno, claro, es que aquí también hay un riesgo o sea, un riesgo físico de que ataquen al dispositivo en sí mismo, ¿no? Porque entonces eso también existe, entonces para eso también tiene que haber medidas anti-tampering, etcétera. Por eso es un sector en el que hay que estudiar muchísimas medidas de seguridad, ¿no? Desde las físicas, lógicas, hardware, de todo tipo, ¿no? Y esos riesgos existen también, evidentemente, y también hay medidas para ello, ¿no? Es como todo, bueno, la seguridad 100% no existe, pero estamos en ello. Entonces, bueno, pues era un proyecto muy chulo, que además me alegra de que lo menciones, y yo creo que estaba muy bien pensado.
La verdad es que era un proyecto muy, muy interesante. Y bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta. Así que pues muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias. Pues la verdad es que en el mundo de la ciberseguridad, si no hablas de cifrado y demás, es como si fueses cojo, ¿no? O sea, te falta algo. Pues ya esto está llegando casi al final.